Amados, hace días que tengo la intención de hablar acerca de este tema, que me ha estado, cada vez que reviso el libro de los Hechos, ahora que lo pasamos el año pasado en nuestro plan de lectura anual, como que el Señor empezó a hablarme poderosamente acerca de este evento, y me metió en una secuencia. Cada vez que me invitaban aquí a compartir la palabra, estuve compartiendo acerca a lo mejor ustedes recuerdan de la carne, del cuerpo y la sangre. ¿Se acuerdan de esa predicación sobre la cena del Señor, lo que implicó, lo que significa la Santa Cena? Y después prediqué sobre la locura de la cruz, es decir, la palabra de la cruz, que para muchos es locura, la victoria ganada por Jesús ahí en la cruz del Calvario. Entonces, como que ahora el Señor me empujó, me llevó a reflexionar sobre la resurrección, pero desde el punto de vista de la conversión del apóstol Pablo. Y yo quiero que repitan conmigo para subrayar esta secuencia en la que estamos metidos. Vamos a repetir: crucifixión, resurrección y presencia continua. En la predicación del domingo anterior, nuestro hermano Arturo nos llevó en un viaje hermoso para poder sostener la presencia del Señor. Ya perdí los lentes, entonces voy a tener que... ¿Dónde están? Acá están. Es que aquí traigo los de ver de lejos, los de ver a media distancia, y estos son los de ver aquí cerquita. Sí, hombre. Y a menudo me pregunto qué fue lo que hizo que Pablo creyera con tanta vehemencia, ¿no? Cambiara su nombre, renunciara a su estatus social, religioso, político. Y no podemos considerar todas estas cosas sin pensar en el camino a Damasco. Y quiero hablar sobre la resurrección desde la perspectiva del camino a Damasco, porque se me hace fascinante la forma en la que Saulo de Tarso, este judío, se transforma durante ese proceso. ¿Cómo es que podemos emprender un camino, una ruta prefijada hacemos mapas y hacemos planes y hacemos costos y expectativas y metas muy claras, y Dios tras bambalinas está urdiendo una emboscada? Venimos pues, vamos a hacer un breve recuento. El camino a Damasco se da en un momento después de que pasaron los 3 años más maravillosos que ha experimentado la humanidad, ¿no? Cuando Jesús, me encanta el recuento que hace, la introducción que hace Juan en su evangelio, que dice que la luz, que en el principio era el verbo, y que la luz verdadera venía a este mundo, pero que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero sí lo vieron los leprosos, los enfermos, los liberados de demonios. Lo vieron los samaritanos, los soldados romanos, todos los que la ley condenaba. Eso sí lo vieron, eso sí lo recibieron. Y cuando llegaban al pináculo de su ministerio, ya algunos habían comprendido que ese Mesías no iba a ser un Mesías guerrero, un Mesías que derrocara al imperio romano, el yugo de los romanos sobre el pueblo de Israel, sino un Mesías redentor. Y de pronto viene la captura, la tortura, la crucifixión y la muerte de Jesús. Yo quisiera que ustedes se imaginaran por un momento el desasosiego, la desesperanza de esos 3 días que pasaron entre la captura hasta la resurrección. ¿Cómo se han de ver burlado de sus discípulos, los detractores? ¿Qué habrán sentido todos aquellos que fueron sanados, aquellos que fueron consolados, aquellos que sus vidas fueron impactadas? Hay una canción de Leonard Cohen, no sé si la conocen ustedes, que dice que Jesus was a sailor. Jesús era un marino porque caminó sobre el agua para que solo los hombres que se están ahogando lo pudieran ver. Wow, a mí me impacta esa poesía. Pero luego viene la victoria. Viene la victoria, viene la resurrección, pasado ese tiempo, ¿verdad? Y por eso quiero que repitas conmigo otra vez: crucifixión, resurrección, presencia continua. Vamos a estar repitiendo muchas cosas para que se nos graben, para que no se nos olviden.
Y precisamente viene la promesa cumplida del derramamiento del Espíritu Santo. En los primeros capítulos de Hechos vemos cómo se empieza a formar esa secta, porque era todavía una secta judía. Conservaban algunas cosas de la ley, observaban la ley, se juntaban en el templo, en las sinagogas. O sea que era así como una escisión del judaísmo, ¿verdad? Y por ahí en el capítulo 7 de Hechos viene el martirio de Esteban. Y nos narra ahí el recuento bíblico que cuando lo iban a apedrear, vieron su rostro transformado como el rostro de un ángel. Por cierto, el 15 de febrero se cumplieron 10 años de los 21 mártires coptos decapitados en Libia por ISIS. ¿Me ponen la foto, por favor, Rodrigo, la foto de los... Porque yo quiero que pongan atención en él. Eran 20 trabajadores de la construcción egipcios, cristianos, que estaban trabajando en una obra allí en Libia, y este grupo terrorista los secuestró y los decapitó. Y ahí están, y este video, no sé si lo recuerdan, estuvo circulando en las redes, y ahí están todos ellos. Pero él es el que me interesa que se fijen. Él es Matthew Ayariga. Él no era ni egipcio, ni era cristiano, ni tenía nada que ver, nada más estaba fue capturado con sus compañeros de trabajo. Y uno a uno le fueron dando la oportunidad de negar a Jesús y de confesar a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta. Y los fueron decapitando. Él fue el último. Cuando llegaron con él les dijo que no, que el Dios de ellos también era su Dios. Amados, esa es la luz verdadera que llega a todo hombre. Él pudo haberse salvado. Él pudo haberles dicho, se equivocaron, yo no soy. Pero él les dijo, no, ¿saben qué? Si ellos no fueron capaces para negarlo, ¿quién soy yo para negarlo? Y bueno, quiero ver si nos pueden poner Hechos 9:1, porque es la escritura base de nuestra plática el día de hoy. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A ver, reflexionen en esto: respirando aún amenazas y muerte. Híjole, cómo hay que tener cuidado de lo que sale de nosotros, ¿verdad? Y dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, con minúscula, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amados, tremendo el pasaje. En la versión de la Pasión, en el versículo 5, cuando le contesta Jesús a la pregunta de ¿quién eres, Señor? Esta traducción me encanta porque dice: yo soy Jesús el victorioso, a quien ustedes persiguen. Ahora levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. 3 veces el libro de Hechos nos habla de este mismo pasaje. En Hechos 22 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, versículo 14, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Esto es cuando está haciendo este recuento Pablo, después de que lo agarraron los judíos que lo querían matar. Se está apagando, pero bueno. Se hizo un revuelo ahí en el templo, no sé si lo recuerdan, Hechos 22, versículo 14. Y quiero resaltar, porque poco a poco en cada una de estas presentaciones se nos da
algún matiz, algún detalle que no incluía la primera narración. Primero, dice aquí, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Medita tú ahorita, porque el Dios de tu Padre también te ha escogido, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Repite conmigo, para conocer su voluntad, para ver al justo y para oír la voz de su boca. Y en Hechos 26 es cuando está con los reyes, está con Agripa, y en el versículo 13 dice, una luz que sobrepasaba el resplandor del cielo. Y versículo 16 dice, testigo, me serás testigo de lo que has visto y de aquellas cosas en las que me apareceré a ti. Vamos otra vez a repetir, crucifixión, resurrección y presencia continua. Eso fue lo que le pasó a Saulo, así, en un curso bíblico, teológico, en una abrir y cerrar de ojos, su vida cambió dramáticamente. Dice un comentario de esta Biblia de Jack Hayford, que es un reconocido doctor en divinidades: la dramática conversión de Pablo es considerada por muchos como una de las pruebas más grandes de la validez de la religión cristiana, siendo la otra la resurrección de Jesucristo. Estos dos acontecimientos claves constituyen el fundamento en que se apoya el libro de los Hechos. Que adelantó el sacrificio, ustedes lo recuerdan ahí en Samuel 12, primero de Samuel 12, pensando que hacía la obra de Dios, desobedecía. Y así iba ese Saulo de Tarso, camino de Damasco, pensando que hacía la obra de Dios, amenazando, condenando a muerte a todo aquel que pertenecía al camino. Y a mí se me hace bellísima la forma en la que se describía a los primeros cristianos. No se conocían como cristianos hasta años después. Se les conocía a los cristianos como los del camino. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Ojalá si nos hubiera quedado eso, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Saulo de Tarso iba arrastrando un pasado, el pasado de la ley, el pasado de las ofrendas, de los sacrificios, sin saber, sin entender que en Jesús, en el Calvario, se había cumplido toda la ley y los profetas. ¿Cuántas veces nosotros creemos que hacemos la voluntad de Dios y solo perseguimos nuestro propio interés o nuestra versión de lo que creemos que es esa voluntad? Y de pronto, en este pasaje de Hechos, dos caminos se cruzan. El de Saulo de Tarso, que va equipado con la ley, con la muerte y la amenaza, y el de Jesús, que es la luz verdadera. Y estos dos caminos se interceptan y colisionan en una explosión tremenda de luz. Dice Hechos 9:3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Y cuando leo ese pasaje, inmediatamente me transporta a Juan, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento. Juan 1:4, en él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que venía por Saulo, amados. Esa luz que venía persiguiendo, que se le estalló en ese camino a Damasco, es la misma que vino por ti, por mí, por Pepe, por Susi, por Erika, por Arturo. Es la misma luz. Es una luz que tiene un objetivo, tiene un nombre y un apellido. Gloria a Dios que ese nombre y ese apellido son los tuyos, son los míos. Hay que darle gracias a Dios. Vamos a repetir: crucifixión, resurrección, presencia continua. Que no se nos olvide. Amados, vemos el recuento, nos dice que es derribado. Tan poderoso es ese encuentro que Saulo de Tarso es derribado del caballo, mula, burro, no sé en qué iba montado. Pero es derribado. Y escucha la voz de Jesús, el que fue crucificado. Se supone que Saulo de Tarso llegó ya, al rato me podrá corregir mi querido maestro, pero se supone que él llegó a la fiesta de Pentecostés. Él no fue un testigo de primera mano, que él llegó a la fiesta de Pentecostés cuando se da toda esta cuestión de la promesa del Espíritu Santo. Él no era testigo de primera mano, pero aún
en ese primer impacto, en ese golpe que lo derriba del caballo, le dice: ¿quién eres, Señor? Y la palabra ahí en griego es kurios, que quiere decir Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. De un solo golpe, Saulo de Tarso identifica de una manera diferente la voz del que le habla. Un camino superior se impone sobre un camino inferior. El camino con mayúscula sobre el camino con minúscula. Y en este pasaje se manifiestan los dos pilares de nuestra fe, amados: la resurrección de Jesús y la conversión de aquel que nos legó después toda la teología de la cual hoy gozamos por efecto de esa resurrección. A partir de Hechos 13, un breviario cultural, a partir de Hechos 13:9, el apóstol cambia su nombre y empieza a usar el nombre de Pablo. Es posible que ese haya sido su segundo nombre. Era muy común que tuvieran dos nombres, y Pablo era un nombre romano que quiere decir pequeño, humilde. Estamos viendo los contrastes. Estamos viendo cómo de ser el deseado, el implorado, pasa a ser el pequeño, el humilde. Ahorita vamos a ver otro contraste dramático. Y Pablo en 1 Corintios 15 hace una declaración fundamental en el versículo 12. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección, porque algunos filósofos judíos una corriente judía pensaba que no había resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, decía Pablo, pues tampoco Cristo resucitó. Y entonces somos dignos de conmiseración de todos los hombres. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 19 dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo por esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero Pablo tenía la evidencia, amados. Pablo tenía la certeza. Pablo tenía la experiencia de su camino a Damasco, donde encontró el verdadero camino. No es nada más una emoción. Los encuentros con Jesús deben de resultar en un cambio total, honrando el costo que tuvo para él esa resurrección, esa victoria, amados. El castigo que nos correspondía a nosotros y la muerte que era la eterna, que era nuestro destino, fue sobre él. Por eso dice Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y eso entendió Pablo en ese golpe de luz cegadora, que Jesús merecía ser llamado Señor. De un solo golpe se sacudió toda su sabiduría de la Torá y la tradición. Fue derribado por el peso de la gracia, triunfando sobre la ley y la condenación. Por eso, sin conocerle, sin saber, con voz trémula, dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando estaba yo leyendo esto, de repente mis ojos vieron este pasaje así como con un vibrato en las letras, y dije: estoy bien. Y lo volví a yo leer y volví a ver ese vibrato, y le pregunté al Señor, y me dijo: es que así me lo dijo, con una voz temblorosa. Curios, amo, dueño, rey, se rinde a él. Amados, por eso de golpe, y lo escribe después en Colosenses 2, por favor, si son tan amables, Colosenses 2, en el versículo, aquí estamos cambiando de micrófonos, lo bueno es que nos sobran. Dice Colosenses 2, 12 al 15, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles sus pecados, anulando el acta de los decretos. Repite conmigo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén, gloria a Dios. Dije clavándola en la cruz. Esa condenación que era tuya y mía quedó clavada en la cruz. Y eso entiende Pablo en ese momento dramático, que él se supone que venía armado con la ley, con los profetas, con toda la tradición, con todo el Antiguo Testamento. Se da cuenta que él merecía estar en esa cruz.
que todo lo que oyó que le hicieron a Jesús, que todo lo que él pensaba que eran dignos de recibir, todos aquellos que siguieran ese camino con C mayúscula, lo merecía él. Por eso fue tan tremendo el impacto, por eso quedó ciego. Aparte de que quedó ciego porque esa luz tan resplandeciente, tan fuerte, le debe de haber quemado las retinas de sus ojos, amado. Le debe de haber quemado las retinas de sus ojos. Por eso necesitó que Ananías orara por él y lo sanara. Fíjense, pero el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No le dan gracias a Dios, amados? ¿No les emociona saber eso? Que el castigo que nosotros merecíamos, Jesús lo pagó todo. Y no solo eso, sino que te dio su victoria, despojando al enemigo, despojando a Satanás y a sus huestes, a todo principado y potestad, los está despojando públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es muy importante la cruz, por eso es vital la cruz. Amados, ahí en el recuento bíblico de Hechos nos dice que, y en Gálatas 1, que él había sido un judío ejemplar. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté con carne ni sangre. Y nos narra ahí cómo él pasó 3 años entre Arabia y Damasco, donde fue entrenado, donde le fue revelado todo directamente de nuestro Señor Jesucristo, porque él manifiesta ahí en Gálatas que no recibió esto por hombre, por sangre y carne, sino lo recibió directamente de Jesús. Y ahí es donde él estructura el 80% más de la teología que tú y yo creemos hoy, porque Jesús es teología perfecta, dice Bill Johnson. Jesús es teología perfecta. Ese era el verdadero plan de Dios. Pablo tenía ese encuentro con el Jesús resucitado, mismo al que tú y yo tenemos acceso, amados. Por eso hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu camino? Como se dice en latín, quo vadis. ¿A dónde vas? Quo vadis era una película de cuando se inventó el cine, casi. Como le pregunta precisamente la pregunta de Pedro a Jesús después de la última cena, Juan 13:36. Muchas veces emprendemos un camino, nuestro camino a nuestra manera, aún conociendo la palabra, así como el rey Saúl, la adaptamos, le hacemos modificaciones, la moldeamos a nuestra forma, nos aferramos a ese camino muy nuestro, y de pronto la luz verdadera de la que habla Juan echa fuera toda tiniebla y tenemos un encuentro verdadero con Jesús resucitado. Amados, los encuentros de emoción nos hacen esclavos de esas experiencias y nos volvemos como los drogadictos, junkies, y luego andamos buscando otro y otro más y nos volvemos insaciables porque no nos hemos topado más que con nuestras emociones. No hemos visto al Jesús resucitado todavía. Por eso la experiencia de Pablo es central para nuestra fe. Por eso a partir de ahí Pablo se vuelve casi monotemático. Sus cartas hablan mucho de diferentes ángulos de la cruz y la resurrección, porque en un encuentro con Jesús debe cambiarte hasta el nombre si es necesario, amados. Los primeros discípulos tuvieron esa experiencia de cambio gradual. ¿Sí? Ellos pasaron tiempo con él, lo escucharon, los regañó, les llamó la atención, los animó. Después de su resurrección se les apareció, dice Hechos 1:3, por un periodo de 40 días se les apareció a muchísimos dándoles prueba indubitable. Dice, después de su sufrimiento se presentó a ellos, Hechos 1:3, y les dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. No los cegó, ni los tiró de ningún lado. Durante esos 40 días Jesús se les apareció a mucha gente, a María Magdalena, a las otras mujeres, Juan 20, Mateo 28, a Pedro, a Cefas, a los discípulos en el camino de Maús, a todos los discípulos sin Tomás, a todos los discípulos con Tomás, a los discípulos junto al mar de Galilea, la Mensa Christi. No estamos
agrediendo a las cristinas. Eso quiere decir la mesa de Cristo, así se conoce. Amados, yo les animo de verdad, ojalá que podamos hacer un viaje a Israel, es una experiencia maravillosa. A los 11 discípulos en el monte de Galilea, a Santiago, su hermano, ahí el recuento está en 1 Corintios 15, a los discípulos en su ascensión, tuvieron otra experiencia, porque incluso María lo confunde con el hortelano cuando se le aparece a María. Sí. Los discípulos que en el camino a Emaús pensaban que era otro viajero más como ellos. En la Mensa Christi no lo reconocieron inmediatamente, se tardaron en reconocerlo. Con Pablo no. Pablo lo vio ya glorificado, amados. Jesús ya había subido al Padre. Jesús ya no puede ser visto como lo vieron sus discípulos antes de subir al Padre. Ahora solamente podemos verlo en todo el resplandor de su gloria. Por eso queda ciego, por el esplendor de su majestad. ¿Se acuerdan cuando en Éxodo 33 Moisés quiere ver, le dice, muéstrame tu rostro, muéstrame tu bondad, y Dios lo esconde en un hueco, en una peña, y le tapa los ojos con su mano, hasta que él hubiera pasado, para que nada más puedas ver mis espaldas, porque quien vea mi rostro morirá, le dijo ahí Éxodo 33, 34. Por eso cuando Pablo confiesa, entonces todavía Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Es tan importante, porque ahí está derribando por tierra todo aquello que le impedía reconocer quién era Jesús. Se da cuenta que está vivo, que es la prueba indubitable, es el corazón, es el reactor nuclear, generando una reacción en cadena, una fuente inagotable de energía. Y los estudiosos analizan cómo en un término relativamente corto, en 500 años, esa secta judía que empezó así con Jesús y con todas estas pruebas, dominó completamente el Imperio Romano. Conquistó al Imperio Romano sin una guerra, sin ejércitos, simple y sencillamente con esa luz cegadora. ¿De qué otra manera podía haberse cambiado el corazón de Saulo? ¿De qué otra manera se pudo haber cambiado mi corazón, por ejemplo? ¿De qué otra manera se pudo haber cambiado? Tú sabes de dónde vienes, tú sabes cuál era tu camino antes. Y si esta es la primera vez que estás en una asamblea como esta, analiza tu camino, porque hoy vas a encontrarte con esa luz verdadera. El día que se me apareció a mí el Señor Jesús hace muchos años, cuando el deleite de mis ojos estaba al borde de la muerte, a mí no me cegó, porque no quise abrir los ojos. A mí no me tiró, porque yo ya estaba en el suelo, flojito y cooperando, pero se me apareció, amados. Y esa presencia, ese abrazo tan poderoso es una experiencia que jamás se me va a olvidar. Cuando me dijo, ella no va a morir, ella estaba en el hospital, estaba en urgencias, con lupus eritematoso diseminado. Aquellos que saben, por aquí un doctor en la sala, levante su mano, saben que el lupus eritematoso es incurable, es progresivo y es mortal. Y ella lo tenía en el peor de los casos de lupus. Estaba afectando su sistema nervioso central. Y Jesús me dijo, ella no va a morir, yo voy a luchar por ella. ¡Wow! ¡Wow! Amados, toda esa experiencia de un encuentro con Jesús nos explica perfectamente cómo era posible que Pablo viviera, cómo era posible que ese joven copto, que no tenía nada que ver, dijo en ese momento, yo también soy de ellos. El premio es que me corten la cabeza, yo también soy de ellos. Yo no voy a negar a ese Jesús. 2 Corintios 11, 23. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco, yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar.
Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Qué contraste con el currículum anterior de Filipenses 3, 5 al 7. ¿Ven la conversión? ¿Ven la diferencia? Porque antes era hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel, conforme a la ley, fariseo. Y ahora sus credenciales eran: 5 veces he sido azotado. Me han dado 39 azotes menos uno, o sea, 39 azotes 5 veces. Y Dios ya se lo había dicho, Dios le había hablado a Ananías en Hebreos 9. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo esto lo sabía Pablo. Todo esto animaba a Pablo cuando estaba en medio de la tormenta. ¿Recuerdan en Hechos 27 cuando se estaba hundiendo el barco? Ese viaje que les había dicho Pablo: conviene que no nos vayamos porque el tiempo está tremendo y se va a hundir el barco, el Señor me lo ha dicho. Y lo desobedecieron y salieron, y como lo dijo, 15, 20 días sin ver el sol, sin ver las estrellas, el mar deshaciendo el barco. Y entonces les dice Pablo en Hechos 27, versículo 24, diciendo Pablo: no temas. Se le apareció un ángel a Pablo y le dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Está reforzando esa palabra profética de Hechos 9:16. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, después dice Pablo tomando la palabra profética, se aferra a ella y les dice: varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios. Él sabía que esa palabra todavía no se había cumplido. Ahora que se nos puso malita Erika, porque la novia, quiero decirles que tiene 3 días con la presión altísima. No sabemos por qué. Híjole, de repente me empezaron a llegar pensamientos horribles. Pero el Señor me dijo: acuérdate de las palabras proféticas. Las palabras proféticas que te han hablado, amados, son armas para destruir los argumentos y las mentiras del enemigo. Pablo se lo dice, me parece que es a Timoteo, le dice: echa mano de las palabras proféticas, úsalas como armas. Por eso Pablo les dice: no se preocupen, no se desanimen, todos vamos a vivir, la nave es así, denla de baja del inventario. Tengan buen ánimo todos, porque yo confío en Dios. Porque yo confío en Dios. Amados, después, ¿saben lo que hizo Pablo? Nada más convirtió a toda la isla de Malta en 3 meses, con prodigios y señales. Eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué querrá hacer Dios en tu vida? ¿Qué querrá Dios hacer en tu vida? Me tiene fascinado saber ese recuento. Por eso es tan importante que subamos y demos testimonio. No es que presumamos, no es que queramos hacer sentir mal a los que todavía no han tenido alguna experiencia. No, es porque es fascinante. Tenemos un país que va a ser cambiado dramáticamente por la luz que está brillando en medio de nosotros. Todo por un Jesús resucitado. Pues sí, amados, vamos a adelantarnos un poquito. Quiero llegar a la parte donde declaran. Vamos a empezar si le pido a Carlos si pasa acá al frente, por favor. Todas estas cosas nos explican de manera clara cómo es que después Pablo tiene estas reflexiones tan hermosas como: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. Decía Spurgeon,
Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. La resurrección no es simplemente una doctrina para creer, es una vida para vivir. Decía Billy Graham, la enseñanza de Billy Graham: el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros y estamos llamados a caminar en ese poder. Bill Johnson frecuentemente relaciona la resurrección con el poder que tenemos para hacer que el cielo invada la tierra. Bill cita mucho este versículo de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo he hecho hará, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Dice Bill, la resurrección no se trata solo de lo que le sucedió a Jesús, se trata de lo que sucede a través de nosotros. Debido a que Él vive, tenemos acceso a su poder para traer el cielo a la tierra. Estamos llamados a hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Michael Koulianos, otro de los predicadores que me encanta escuchar, dice que gracias a la resurrección podemos vivir en libertad y autoridad, sabiendo que el enemigo ha sido derrotado. Colosenses 2:15 es su versículo clave. La resurrección es una invitación, dice Michael Koulianos, conocer a Jesús. No basta con creer en la resurrección, necesitamos encontrarnos con el Cristo resucitado. Cuando lo conocemos, somos transformados por su amor y somos empoderados por su espíritu para vivir para su gloria.